Saludos amigos, saludos, muchas gracias por estar con nosotros en su programa de Padre a Hija, un programa para la familia, con la familia, por la familia. Bueno, que una vez más podemos encontrarnos a través de la magia de sus pantallas en esta mesa de trabajo que es de Padre a Hija, un tema de carácter familiar conversado entre dos generaciones, la del padre y la de la hija. Yo sé que nuestro director tiene por ahí el tema de esta semana, donde trataremos de tratar un tema familiar. Durante siglos, las familias se construyeron alrededor de una idea muy simple. Cada generación recibía algo y tenía la responsabilidad de entregarlo mejorado a la siguiente. El legado era el pegamento invisible que conectaba a abuelos, padres e hijos. Un negocio, un oficio, una tierra, un apellido. Pero algo está cambiando. Hoy vemos que los hijos no quieren continuar las empresas familiares. Jóvenes se mudan a otros países sin intención de volver. Familias enteras cuyos apellidos desaparecen en una sola generación. ¿Estamos viviendo el fin del legado familiar? ¿O redefiniendo lo que significa heredar? Ay, santísimo, ¿qué Aparentemente, esta generación que estamos viviendo de jóvenes, digamos, y adolescentes y niños, estamos en medio de la generación de los Gen Z. Esta generación ya no quiere heredar. Antes hablábamos de la herencia. La familia era una herencia. No solamente se heredaba el apellido, se heredaba el oficio, la profesión, las empresas, las tierras, la tradición, la casa, el país donde vivían. Todo eso era heredado. Los que no vivimos tanto esa época podemos ver las películas donde los hijos no quieren salir de aquella provincia o de aquel campo porque ahí es que estaba su familia y sus ancestros y no sé qué. Esa herencia, tangible o no, era el pegamento que unía a las familias, a los abuelos, los padres, los hijos. El zapatero era hijo de zapatero, nieto de zapatero y demás. Pero hoy algo está cambiando. Los jóvenes no quieren seguir las empresas familiares. Los jóvenes se mudan a otro país sin intención de volver, no hay que viajar a conocer. Los herederos rechazan fortunas, rechazan legados familiares. ¿Pero por qué? ¿Estamos aprendiendo a vivir sin legado familiar o simplemente la herencia cambió? Mira, Kirsi, la parte que tú señalaste de que hasta los apellidos se pierden, me obliga a contarte una anécdota un poco triste, porque fue de mi buen amigo, que en paz descanse, doctor Pedro Franco Badía. Uh-huh. Yo era su asistente en el Ministerio de Trabajo, ¿te acuerdas? Tú eras muy niña. Uh-huh. Y su hijo aparentemente se suicidó allá en Romana, su único hijo varón. Él me dice, me llama desde allá, estaba desaparecido varios días el niño, un joven, y me dice, me llama, me dice, Orión, ya encontraron el cadáver, hazme el favor, contrata la funeraria. Y yo voy a contratar la funeraria. Me llama posteriormente y me dice, no, nada más contrata la funeraria para que organice el sepelio, porque el cuerpo estaba en muy mal estado. Entonces, cuando estamos ya en el lugar, a mí es que él me dice, Orión, tú no te imaginas, además de esta gran desgracia, se acaba de perder mi apellido. Yo, ¿cómo? Sí, porque él tenía 3 hijas. Por cierto, 2 de ellas murieron también en otro accidente. Ya no te voy a decir más nada de eso. Pobre, mucha tragedia aérea, doña Iluminada. Entonces, eso que tú, me acordé por eso. Bueno, tú me dices, se pierde también el apellido. Cuando uno tiene nada más, en mi caso, pasa exactamente lo mismo. Mi caso, que tengo 2 hijas solo, ustedes ya terminan, cuando viene a ver, el apellido se va a ir, el Mejía. Va a irse porque ya son Rodríguez. Y Bernal. Y Bernal de Carol. Entonces, eso que tú dices, que uno ya no hereda ni el apellido. Pero en ese caso no es una elección, sino que el primer apellido en nuestro país es el del padre. No es una elección, por ejemplo, mía y de Carol. Ahora, lo que está pasando con la herencia es que antes yo estudiaba medicina porque mi papá era médico. Sí. Yo era comerciante porque mi papá era comerciante. Y ahora
ahora no es así, o sea, no es lo esperado. Los sociólogos llevan décadas observando esta tradición, esta transición de sociedades tradicionales donde aparentemente las nuevas generaciones se han vuelto completamente individualistas. Sí, pero sin embargo, mira, aquí en la República Dominicana, y para que tú entres en materia, muchachos, muchos de ellos viviendo fuera del país, retornaron para tomar la finca de sus padres y ponerla a producir. Sí. Y te digo, en la zona de San José de Ocoa, allá arriba, yo no sé si fui contigo, fui con Carol. No creo que conmigo. Fue con Carol. Estaban los invernales, ¿cómo se llaman? Invernaderos. Los invernaderos que llaman, cultivo bajo control. Uh-huh, uh-huh. Pues ellos, la finca cielo abierto, ellos vinieron y trajeron tecnología y han puesto esa finca bajo ambiente controlado, tomate, qué sé yo cuándo, esas cosas para exportación. Quiere decir que le dieron continuidad. Sí, que los jóvenes vayan a estudiar fuera, a buscar tecnología, a buscar nuevas capacidades para incluirlas en el negocio familiar. Se supone que es lo que debe pasar. Ahora bien, hay estudios psicológicos que muestran cómo las sociedades occidentales, la mayoría, han aumentado significativamente sus niveles de individualismo, por decirlo de alguna manera, en las últimas décadas. Se está viendo que los hijos no quieren administrar las empresas familiares, rechazan negocios inclusive de éxito para dedicarse a profesiones creativas. No, señor, yo no quiero seguir en el negocio de los camiones, yo quiero estudiar artes plásticas. Jóvenes que prefieren alquilar antes de vivir en la casa que le heredaron, propiedades históricas que yo Pedro no quiero Justo Carrión, no quiero hacer nada con eso. Un industrial de licor, Uh-huh. de San Pedro de Macorís. Su hijo era artista. Se dañó la empresa de licor, pero también se dañó el artistismo. Sí, a veces resulta que ni A ni B. Pero lo que queremos ver es cómo ha cambiado ese legado de la herencia, porque la continuidad familiar era una obligación moral. Sí, sí. Pero ahora pregunto yo, a mí no me tocó, salvo que papi lo tenga escondido, la gran empresa familiar, la tenga escondida. Pero en mi familia nadie. Ay, sí. Mi tía sí había estudiado arquitectura. Tú estás en la gran empresa familiar. Sí, claro, voy ahí, espérate. En mi caso pasó lo siguiente. Mi mamá psicóloga, mi papá abogado y periodista. Aunque siempre tuve inclinaciones por la comunicación social, finalmente estudié arquitectura. No sabía yo en ese momento que alguien de mi familia había estudiado arquitectura, que es el caso de tía Margarita. Para mí, o sea, la arquitectura en mi familia nació conmigo. Mi hermana estudió medicina, tampoco teníamos médicos en la familia. O sea, nosotros no seguimos en el lado de las profesiones, rompimos completamente. De hecho, en uno de mis emprendimientos, yo soy la primera que de la familia que inicia un negocio de retail. O sea, porque sí hemos sido emprendedores en la familia todo el tiempo, pero un negocio de retail, de inventario y de venta. Tampoco nadie nunca había tenido eso en mi familia. Entonces, en el caso de mi familia en particular, sí se nos permitió iniciativas, digamos, fuera del legado familiar. Y al final, están ustedes viendo a través de sus pantallas de padre a hija, que es un legado familiar. Tuve que comenzar a entrenarme en comunicación social porque es el legado que tenemos. Gracias al Listín Diario. Gracias al Listín Diario. Año 1996, fui reportera juvenil de la revista Listín 2000, de la mano de mi muy querida y recordada, ay Dios mío, tengo 45, ya estoy teniendo lagunas mentales, pero es para allá, ay papi, por favor. Doña Lourdes. Doña Lourdes. Te quiere mucho. No, doña Lourdes sí. Yo no sé, le guardo muchísimo respeto. Hace mucho que no la veo. Sí, hace mucho que no la veo yo también. Sí. Y Ramón Almanzar, que era el que dirigía ese grupo de jóvenes. Ah, camarada Ramón. Claro que sí, le decíamos el jefe. Entonces, en los pasillos del Listín Diario, me di cuenta que sí, que el legado familiar estaba en mis venas y aquí estoy. Pero la tendencia es
y me asusta es más bien a rechazar. Es como si esa obligación moral se hubiese convertido hoy en un rechazo. No, yo no quiero ser médico porque mi papá es médico. Antes era, no, yo voy a ser médico porque mi papá es médico y mi abuelo también. Y hoy yo no voy a ser médico porque mi papá es médico. Tus hijos e hijas, ninguno van a ser Bueno, ni como tú ni como tu papá. Gabriel ni como Alejandro su le papá. dijo a su papá, que tiene una profesión muy estructurada y además trabaja en una institución, vuelvo a repetir, muy estructurada, traje, corbata, 8 a 5, ejecutivo. Gabriel le dijo hace un par de años ya, bueno, papi, No se vas a poder. ese trabajo tuyo es deprimente. Y mi esposo duró un par de días muy dolido porque el sustento de su familia para su hijo era deprimente. Pero después entendimos que esta generación es diferente. Ellos prefieren seguir, tal vez es una utopía, como en las películas, yo voy a seguir mi sueño. Por mí, si yo hubiese nacido, no sé, en el seno de la familia Corripio, yo hubiese estado curando obras de arte. Hubiese estudiado historia del arte, pero en este país no se vive de la historia del arte. Hay que nacer millonario. Hubiese ido para a eso. Milán, a Francia, a Florencia, y todo, como dice mi hija. Pero no. Aquí tenemos que buscar la Aquí hay comida. que guayar la yuca, entonces algún día iré Pero sí, de verdad, no psicología, no comunicación social. Si yo hubiese tenido los recursos para hacerlo, hubiese estado en Milán estudiando historia del arte, curando obras en los museos. Pero los muchachos de hoy quitan esa parte de hay que guayar la... No, yo voy a ir para Milán con una mochila a estudiar y le dan para allá. Tal vez es eso lo que nos digo sí. yo que tal vez es eso lo que nos aventaja lo que lo aventaja a ellos de nosotros. Otro ejemplo de un buen amigo mío, el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Sí, Luis. señor. Su hijo es cineasta. Cineasta, nada más y nada menos, Pero pero además buenísimo. muy premiado. Ahora ya uno de los cineastas dominicanos premiados en festivales internacionales importantes. Entonces no fue economista, y a pesar de que su papá debe tener 60 años en la profesión, de manera directa en el servicio al Estado, 60 años debe tener en el Banco Central. no se le ocurrió al hijo de ser... No, Para nada. el hijo dijo, yo soy artista, y se acabó. Entonces, como ya nos están llamando a la pausa para pasar al segundo bloque, dejamos la pregunta. ¿Qué tanto traicionamos a la familia cuando no seguimos ese legado familiar? Volvemos de inmediato con De Padre a Hija. Señores, muy interesante el tema que plantea hoy Kirsis Mejía, cuyo apellido se disluye en la continuidad familiar, pero porque ella dice que por una razón de que... No, una tradición, no sé, si eso es legal, no, si es legal, sí, así un es, tema legal. así es. Claro, si yo fuera recontramillonario, le pone un guioncito y pone ahí Mejía, por donde sea, los hijos también, pero así es la vida. Lo que yo quiero, Kirsi, decirte... Mi familia, el ala de mi familia tiene el apellido más común que hay en República Dominicana. Sí, Rodríguez. Sí. Más común que Mejía incluso. Sí, es el más común en República Dominicana. Miren esto, para retomar este tema que a mí me parece tan interesante. En Europa, parece como que tú estabas leyendo lo que yo tengo aquí. Varias generaciones de antes. Mi bisabuelo tenía una fábrica de embutidos. Mi papá continuó la fábrica de embutidos. Y además eran ganaderos porque el embutido lo tenían de la vaca que sacaban de su ganado. Entonces, al final, mi tercera o cuarta generación, nosotros vamos a impulsar la IA, inteligencia artificial. Vamos a poner a las vacas inteligentes a que produzcan un tipo de embutido que sea lo último a Coca-Cola de Europa, pero yo sigo la tradición familiar. Yo soy ahora el cuarto en la cuarta generación. Lo único es que aquellos que comenzaron en pañales, ya aquí está. Eso pasa para todos. Hay familia en Europa, en el vino, en los embutidos, en los quesos, por ejemplo. Y ahora te estoy siguiendo en Europa,
esto le dio la vuelta al mundo y fue un problema de una situación, no más decir un problema, fue una situación muy, muy comentada, todavía es noticia, le dio la vuelta al mundo por el revuelo que causó. Mango. No, el príncipe Harry. Él dijo, miren, ¿tú sabes qué? Tengan su herencia, yo no quiero eso. O sea, el príncipe Harry estaba en la cima de Europa, del mundo europeo, segundo. No era de que el noveno, no, segundo heredero en línea de heredero a la corona, nada más y nada menos que sí, británica. Pero tenía el hermano adelante, el Andrés. Papi, Guillermo. Guillermo. Papi, pero era el segundo. Sí. Ese muchachito no iba a dar un golpe jamás en su vida, ni de karate, ni de nada. Tenía la vida asegurada, suya, de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Para que tú veas lo que es el amor. Una morenita lo llevó. Y él dijo, ¿tú sabes qué? Va a ser que no. Y va a ser que no, le dijo no a su papá. Todavía estaba su abuela ahí. Decirle que no a esa señora. Que no, doña, yo no quiero esto. Me voy del país. O sea, salir de no solamente salir de Inglaterra, salir de Europa. Se fue a Estados Unidos y a pelear en Estados Unidos por una residencia. Exactamente. O sea, como cualquier plebeyo, porque nosotros lo que no somos la realeza, para ellos son plebeyos. Entonces el príncipe Harry nació dentro de una de las instituciones familiares más antiguas del planeta. Durante generaciones ese sistema dependió de que cada miembro aceptara el papel. Y él hizo lo impensable, se fue. Siempre te he dicho, Kirsi, que cuando cuando realicemos este tipo de análisis, también invoquemos las distintas clases sociales. Por eso te voy a decir, cuando tú hablas del legado familiar que se está perdiendo, yo te digo que en la década de los 80, una legión de jóvenes se fue a la Unión Soviética y a países de la órbita socialista. No era que querían dejar el legado, eran hijos de zapateros. Sí. Eran hijos de sastre, eran hijos de costurera, eran hijos así. Se fueron por nosotros teníamos todavía una economía muy primitiva y se fueron a estudiar cosas donde el idioma solo ya era un reto demasiado grande. Y se fueron y retornaron, incluso muchos son de los principales especialistas de la medicina. Otros son del área técnica del agua hídrica, de la canalización del agua en el campo. Otros son de la agricultura, vinieron a la República Dominicana. Entonces, esos no dejaron el legado de sus padres. Esos fueron exiliados estudiantiles. Mira, hay exiliados políticos, hay migración estudiantil, hay de todo. Inclusive, si nos vamos todavía mucho más allá, digamos que los trinitarios no siguieron el legado familiar. Se embarcaron en una aventura completamente retirada de lo que se esperaba de ellos. Porque Duarte tal vez los padres de comerciante. Duarte debió ser comerciante, debió haberse casado con prudencia y seguir el legado familiar. Y Duarte dijo, no, yo voy a seguir mis ideales. Y con él todos los trinitarios y todos los que lucharon. No siempre no seguir el legado familiar es una traición. Mira qué cosa sobre el legado familiar también, y yo creo que ya debemos adentrar en la parte técnica que tú vas a exponer. El hijo del creador de la multinacional textil, Mango, que se llama, acusado de matar a su padre. Sí. Hay nuevas pruebas que aseguran que el señor tenía una situación que se caía de su propio pie. Dicen. Sí, hay videos. He visto videos que obviamente lo ha sacado parte de la defensa de su hijo, donde el señor sí se cae por su propio pie. Entonces ahí es peleando por el liderazgo de la empresa, una empresa millonaria. Él es uno de los principales sospechosos, primero porque era el único que estaba con él en el momento en que supuestamente se cayó por un despeñadero. Él es el principal sospechoso por la diferencia que tenían en el manejo de la empresa familiar. Para que tú veas. Entonces estamos en el punto, queridos amigos y amigas, de uno decir, bueno, mi hijo no quiere ser lo que yo soy hoy, no quiere dar continuidad a lo que yo soy. Yo sé de un caso de un propietario de una farmacia, y no voy a decir más de ahí, que quiso y murió sin poder lograrlo, que sus hijos fueran farmacéuticos para que tuvieran el control de la farmacia. Y eran como 7, o sea que él tenía posibilidades. A ninguno le interesó, a ninguno, pero además
diciéndole tú, el que estudie farmacia, yo le entrego la farmacia y es dueño de la farmacia. Y todos dijeron, no señor, nosotros no vamos. Y había muchas posibilidades, porque eran como 7 o 8. Eran como 7, tú ves, y ninguno quisieron ser farmacéuticos. Pues déjame decirte que solo el 30% de las empresas familiares llega a la segunda generación. El 30%, nada más. Cerca del 12% llega a la tercera y apenas entre un 3 y un 5% alcanza la cuarta generación. Es decir, que no es tan... Eso quiere decir que las empresas también se pierden en el camino. Porque no se pierden las empresas, se pierde tal vez el liderazgo familiar dentro de la empresa. Fíjate que puede ser que los hijos no sigan, pero el papá sigue siendo el CEO, pero hay una junta directiva. No necesariamente se muere la empresa. En la República Dominicana no ha ocurrido tanto así para las grandes empresas. Por ejemplo, el Banco Popular, don Alejandro, su hijo fue presidente del banco y tiene varios otros hijos que han sido miembros del banco. Por ejemplo, otras instituciones han sido formadas no por familia, sino que, por ejemplo, el BHD, el Banco de Reserva es un banco estatal, pero en el sector financiero se encuentran familias que forman bancos también. Y muchas de las familias tradicionales, por así decirlo, que han seguido el legado de grandes empresas en República Dominicana, son familias extranjeras. También. Que son los Corripio, el Grupo Ramos. Los Barleta. Los Barleta, el Grupo Ramos. Grupo Ramos español. Español, o sea... esos fueron inmigrantes que vinieron después de la Guerra Civil Española y se formaron y se forjaron en República Dominicana con mucho éxito y formaron aquí su familia y hoy son sus generaciones. Creo que va por la tercera generación. Pues si va por la tercera generación es una parte del 12% alrededor del mundo que llega a la tercera generación. A la tercera generación, el 12%. Aquí en la República Dominicana, los colmados... tú encuentras, bueno... tú sabes también que se hereda mucho y los salones de belleza. ¿Los heredan los hijos? Sí, el salón donde yo voy, la madre fue la que inició el salón y la hija es la que ha seguido el salón. En los salones de belleza sí hay un poco de esa cultura de seguir el negocio familiar, los salones de belleza. Sí, también, por ejemplo, lo que hoy es la cadena retail de Nacional, Supermercado Nacional. En 1934 era un colmado, el colmado nacional. Sí. Pues entonces ahí debe haber una, dos, tercera generación. También debe estar. Sí, nuestro país es un país, o sea, República Dominicana como tal es realmente claro, pero como tú dices, joven. Es menos de un 12%. Sí, claro. Porque primero se da porque la empresa termina siendo exitoso, el emprendimiento. También. Pero la mayoría quedan entre la primera y la segunda generación porque alguien la destruye. Fíjate que, bueno, hay un legado familiar, porque mami también le gustan las películas de Navidad de las cadenas de streaming. Siempre la misma situación, o sea, es global. El empresario famoso, multimillonario, tiene un hijo que no quiere seguir con el negocio, quiere irse para el Valle de Bali a cultivar uvas y qué sé yo qué, y no quiere seguir el negocio familiar. Eso siempre pasa en las películas de Navidad. De hecho, en las grandes familias del sector financiero, siempre hay uno que es artista. Tú sabes que la familia del Popular, estamos poniendo, porque esto es historia claro, bien. Él es fotógrafo. Él es fotógrafo, claro artista, un artista, ¿verdad? Y hay en muchos sitios, bueno, el hijo del gobernador es cineasta. Y así... Jochi Fersove, que es un muy famoso fotógrafo también dominicano, su familia lo que tiene es... ¿cómo que se llama? Almacenes Fersove, que famoso, de tienda por departamento, y él dio, ¿no? Fotógrafo. Sí. ¿Qué hacer, Kirsi, cuando tú tienes un negocio, tu hijo mayor o tu hija mayor, ¿qué es lo que plantean las estadísticas de la IA, la inteligencia artificial, en este mundo de hoy, donde el muchacho está pero alejadísimo de todos los negocios y el padre comienza a preocuparse? Padre ya en el séptimo decenio de su vida, dice, bueno, yo tengo que pensar quién va a ser mi heredero.
A veces tiene varios hermanos y hay uno que está fajado con él al lado, pero él se nota que hay 3, 4 más de la familia que le importa un bledo, pero que van a participar de la herencia. Eso es complicado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo eso se comporta en la familia? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la familia? Estamos hablando de grandes negocios, Sí, claro. pero estamos hablando también de una Pero igual, quincallería. una ferretería, un colmado. A mí se me un ocurre salón. pensar, la librería Consuelo, donde nosotros comprábamos los soldaditos, la cosa esta que se pegaba, lo de los peloteros. La postalita. La postalita y todo lo demás. Ahí había una señora que trabajaba, ella de muy mal humor, por cierto, porque nosotros la molestábamos mucho. Pero ahí está la librería Consuelo. ¿Quiénes de la familia están ahí? Deben haber 2, 3 generaciones también. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo están los muchachitos de San Carlos yendo allá? Es igual. Sí, es ¿Tú igual. entiendes? Es decir, ¿cómo está la continuidad de un negocio frente a la familia, frente a la sociedad? Las cadenas de farmacias, ¿son de familia de varias generaciones? No, esas son de última generación. Por aquí habían farmacias, Lolón Guerrero. No, señor, mi vida. La familia de Gloria Guerrero, mi colega que me inicié en la televisión con ella, Don Lolón Guerrero. Gloria no siguió, Gloria siguió en la televisión. Un poco ella y su hermana dirigieron, era un emporio, un laboratorio importador de las Señora, principales mi vida, marcas, verdad. Pearl David. Esa empresa la vendieron, la compró otro consorcio. ¿Por qué? Porque no hubo continuidad familiar. El nieto, el hijo de Gloria, fue militar. Sí. Entonces tú dices, ¿cuál es familia? Pero ¿Cómo? mira, también eso es una de las carreras, la carrera militar, que también los padres tienden a querer que sus hijos sigan la carrera militar. Sí. Mi papá fue general y yo qué sé yo qué. Y yo soy, sí. Mi papá dijo que yo debo comenzar como cabo. Exacto. Porque él se fajó y todo eso. Que está fuerte. No puedo ir a la academia porque tengo los pies planos, pero Vamos de nuevo a la pausa porque en el tercer bloque vamos a tratar de desmenuzar lo que está pasando con la herencia familiar, no solo en el lado empresarial y de negocios, sino también en el lado de la herencia moral y de valores que estamos dejando en nuestras familias. Volvemos casi de inmediato. Bueno, Kirsi, ya te paso a ti para que tú expliques lo que vas a decir, pero te quiero también decir en mi beneficio que Carol Albania, tu hermana, ella quería ser jueza. Quería ser jueza. Cuando era jovencita, no decía abogado, yo quiero ser jueza. No sé por qué. De manera que tenía como que le entró algo de las inquietudes de su padre. Así que tú tuviste la inquietud de comunicación y ella la inquietud del derecho. Algo se pega, no te vayas a creer que no. No, claro que sí, evidentemente algo, porque no solamente heredamos negocios, no solamente heredamos profesiones, sino también entre los valores, tradiciones, historias, formas de relacionarse, inclusive hábitos emocionales, que no siempre son positivos, pero los hábitos emocionales también se heredan. Hay familias que pierden sus empresas o que pierden toda su fortuna y aún así siguen unidas y mantienen su identidad. A mí se me ocurre que yo siempre quise ser bailarina, siempre quise bailar ballet. Y la que terminó bailando ballet fue mi hija, que aprovecho para felicitar al equipo de la Academia del Conservatorio de Danzas Alina Abreu, porque este fin de semana se llevó a cabo una entrega donde yo siempre me emociono, no solamente porque mi hija baila, sino porque ver tantas familias unidas a través del arte. Oye. Ahí estaba yo. Claro que sí. Vi a mi hija, vi a mi nieta. Perdón, diga mi nieta. Pensé en ti, a mi sobrina. Esa es María Gabriela, que me mata, pero no me cabe el corazón y la felicidad. Esa es mi nieta. María Gabriela cumplió este año 10 años en los escenarios del ballet clásico de la mano del Conservatorio de Danza de Alina Abreu. En esta ocasión, las presentaciones de sábado y domingo fueron en la sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes. Vamos a darle calor a esa sala, a esa escuela. Sí. Porque definitivamente eso sí debe ser un legado obligatorio para nuestra sociedad, dejar arte a nuestra familia. Ahí había cualquier cantidad de niñas y de niños en diferentes disciplinas del arte
y ver todas esas familias unidas a través del arte con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos. Ahí había madrinas. ¡Wow! Ese es un legado que no debemos perder. Ari estuvo muy bonita. Yo la voy a poner en el programa a tiempo medido. Yo tengo a Aria, momento, por favor. Bueno, en lo que tú pones a Aria, porque así es la vida en la familia, yo siempre me he preguntado, señores, cuando los hijos de uno no desean ser lo que uno es y lo que uno quiere que ellos sean, eso daña a la familia. Yo pregunto, eso erosiona la fortaleza y los cimientos de la familia. Yo creo que en estos tiempos ya hay más en el mundo, es más proclive los mayores en permitir darle libertad a los hijos de que sus alas aleteen hacia donde el viento, ellos quieran combinarse con el viento. Pero todavía hoy, muchos padres se sienten frustración porque sus hijos no son lo que ellos quisieron que fueran. Mira, los hijos no son, ¿cómo se llamaba esto que jugaban? Masilla, ni son arcilla, que los papás podamos moldear completamente. En valores sí. Ahí voy. Siempre y cuando los valores familiares, la identidad familiar, que no es lo mismo, la identidad familiar que la empresa familiar o el negocio familiar, el legado familiar de integridad y de identidad familiar esté ahí. Mi hijo va a estudiar veterinaria. Yo sí creo que en generaciones de mi familia no debe haber un veterinario. Y ahí estamos nosotros apoyándolo. Veterinario, le encanta. No puede ver un perrito, un gato, un conejo, un curío, lo que sea que le pase por el lado. Y si eso, la utopía de la felicidad, ay, si eso es lo que te hace feliz, bueno, también hay que comer y vivir. Pero ese va a ser el legado que yo le voy a dejar a Gabriel, Alejandro. No va a ser mi carrera. El legado que yo le voy a dejar a Gabriel Alejandro va a ser la identidad familiar que va a seguir en él. Entonces, siempre y cuando no quiera ser chipero, y me preocupan las futuras generaciones de embauceros y demás que pueden, no hay que obligar a ser embaucero. No, pero que ser un arte, Kirsi, lo que hay que hacerlo es con valores, como tú dices. Yo a veces voy en el carro y pongo la música y encuentro que hay uno que yo te voy a decir después que tú me identifiques para yo oírlo con más frecuencia. No soy yo la persona, pregúntale a tu nieta. Sí, porque ella baila, vale, pero sí, Kirsi, la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú crees que la familia se afecta con los nuevos tiempos que los hijos quieren e imponen su agenda? No solamente quieren, un hijo le dice a su papá, yo me voy para Japón, que voy a trabajar en una investigación biológica con las ballenas, de qué sé yo qué cosa. Eso quiere. Y a tratar de pelear para que los japoneses no arponen, no maten a las ballenas. ¿Qué tú vas a hacer para Japón? Tú eres una isla del Caribe, ven aquí a trabajar con la fábrica de camisas chacabanas que yo tengo, que he avanzado bastante en el mercado dominicano. Bueno, papi, yo no quiero hacer chacabana, yo quiero ir a ver las ballenas en Japón. ¿Qué hacemos? Déjalo que vaya a salvar la ballena en Japón. Contrate a otra persona para que siga con las camisas y con las chacabanas, porque al final es lo mismo. Usted le va a dejar a su hijo otros legados y su hijo va a seguir el legado familiar de otra forma, en otro país. No es necesario que el legado familiar signifique el mismo título universitario. Tengo una amiga que tú la conoces también bien, que yo la quiero mucho, que su hija va a estudiar ahora en Estados Unidos, y noté una combinación de mucha felicidad y mucha nostalgia. Es agridulce, claro que sí. Y porque me decía, ¿y cómo yo suelto a mi niña en un campo tan universitario? Esa es una universidad, no es grande, pero es muy prestigiosa. Princeton. Entonces ella dice, pero sí, yo la voy a dejar ahí. Ella va a dejar ahí todo lo que ella le dio a su hija. Creencias, tradiciones, historias, hábitos emocionales. Padres, 2 puntos. Vamos a ver el legado familiar desde otra perspectiva. Dejémosles a nuestros muchachos día a día valores, historias,
tradiciones, creencias, hábitos emocionales, y eso es lo que ellos se van a llevar. Se queden en el país, se queden en la provincia, se queden en la empresa familiar, se queden en el negocio, se queden en el emprendimiento o se vayan al fin del mundo. Esa es la herencia que nuestros hijos se van a llevar. Sí, ahora es más fácil, Kirsi, también, no, afecta menos a la familia porque la comunicación es en tiempo real y es face to face. Tú llamas, yo te he llamado desde Corea. Y he visto a mi familia ahí mismo. Y son las 12 del día que yo lo llamo y son las 12 de la noche, hora dominicana. Es decir, ya no hay que quedarse en la misma tierra para tener los hijos cerca. Claro, nosotros los padres siempre vamos a querer tenerlo a un abrazo de distancia. Pero la familia, el legado debe ser que la familia siga siendo familia, aunque cada uno escoja una forma diferente de vivir la familia. Sí, sí. Ese tema que tú planteaste hoy me llega mucho porque, y era por la nostalgia también que se tenía, fundamentalmente cuando los hijos van a estudiar fuera del país. En el caso mío no fui porque mi abuela siempre, cuando estaba preparando la beca, era para Europa, y me decía, probablemente con 4 años que tú vas a durar. Ah, sí, 4 años. Probablemente tú no vuelvas. Tú vuelvas y no me vas a ver porque ya yo habré muerto. O sea, ese tipo de cosas tan terribles que le decía a la abuela de uno. Yo le decía, bueno, no. Ahí había un problema de apego, no quería dejarte ir y quién sabe. De hecho, no fui por eso, aunque esbocé temas políticos, pero no era ningún tema político, era que no quería dejar a la abuela. Ahora lo digo, decenas de años después. A mí me pasó un poco parecido. Sí, es decir, uno no. Entonces, porque yo tuve la aceptación de Elizaba en Barcelona y al final no me fui. No, pero ¿qué hacen? ¿Afecta a la familia, Kirsi? Yo creo que lo que afecta no solo que los hijos salgan del país, porque eso es, nosotros contamos anécdotas, pero que los hijos desvíen el camino económico, social, político, religioso de los padres. Yo soy mormón. Quería que mi hijo tuviera las mismas condiciones, para ponerte un ejemplo. Pero mi hijo se fue y es budista. Y mi hijo se fue para otro camino. ¿Qué hago? Mi hijo está contra mí. Mi hijo no quiere estar en la empresa. Mi hijo renuncia y se va a ir a vivir fuera. Todas esas cosas dañan a la familia cuando los hijos se van por caminos distintos. Lo que daña a la familia es lo que hacemos con los caminos distintos. Fíjate que tú dijiste... mi hijo, mi hijo no quiso seguir mi camino. Eso nos daña a la familia. Lo que lo daña es la forma en que nosotros manejemos eso. Si tu hijo no quiere seguir el legado, la empresa familiar, eso no significa que está traicionando el legado familiar. Simplemente está cambiando la forma de vivir el legado familiar. Entonces, lo que sí daña a la familia es, yo lo voy a desheredar, porque él tenía que seguir el negocio. Eso sí es lo que daña a la familia. Okay. Pero no es que el hijo cambie de rumbo el legado familiar. Se puede dar el caso, Kirsi, de hijos que son infelices porque, dado el dominio económico, emocional, jerárquico que tienen los padres sobre los hijos en grandes empresas. Sí, claro, es decir, sí. Yo soy CEO de una de las empresas del consorcio de mis padres. Yo hubiese querido estar en Europa, lo que tú estabas curando obras de arte. Eso, en cierta medida, entonces, daña a la familia también. Es decir, quedarme también daña a la familia. Exactamente. Entonces, a veces los tenemos aquí, pero perdemos la familia. No va a aparecer otro CEO, otro ejecutivo de una empresa que no sea el hijo mío. Tiene que ser el hijo mío, por ejemplo. No, yo me gustaría, porque eso no va a cambiar. Bueno, sí, me gustaría, yo preparé esta empresa para que la siguieran mis hijos. Me gustaría, sí, te gustaría, pero tus hijos son otras personas diferentes. Pero eso no significa que no vayan a seguir siendo la familia. Para mí lo primordial es conservar la familia. Ese es el verdadero legado, no la posición ni la carrera. 12% tú dices que son de los hijos de la tercera generación. De la tercera generación que se mantiene. Es decir, puedo ser, soy yo, eres tú, un hijo tuyo, y ahí se acabó la empresa. Se acabó
la dirección de la empresa por parte de esa rama. Pues es un sobrino, es un ahijado. A eso se atribuye gente como el humanista que ahora dijo que va a dar toda su fortuna a organizaciones benéficas, el más viejo de todos, de los 1.000 millonarios que hay en el mundo. Tiene que ver probablemente con los hijos. Los hijos no siguieron su legado. ¿Cómo se llama? El primero de los ricos. ¿Cuál es el más notable de todos los millonarios? Que dijo que no, que toda su fortuna, que sus hijos van a tener que trabajar, porque toda su fortuna él se la va a dejar a organizaciones benéficas. El de Forbes. Principales millonarios, pon ahí para que tú veas que él dijo eso. Me sale Elon Musk, Larry Page, que son los de Google, Jeff Bezos, que es el de Amazon, Larry Ellison, el de Oracle, Mark Zuckerberg, el de Facebook y Meta, y Bernard Arnault. El primero de eso, que parece que no está vinculado tanto a la tecnología. Papi, deja eso, que tú dijiste que si nosotros no nos cambiamos para el escogido, tú ibas a dejarle todo a las hermanitas de la caridad. Bueno, eso es una presión. Así que deja eso. Bueno, logré que Arias se pasara para el escogido. Bueno. Tengo uno de Tiene nada uno de, no, uno entonces de 6. Estamos mi nuero que se dice. Tu yerno, tu yerno. Mi yerno es. Yo no entiendo eso. Que el doctor Bernard. Bueno, van 3 de 10, nos vamos. Así que. El doctor Bernard es escogidista. Ni el legado, ni te acompañen de padre a hija, pero en el escogido no te voy a acompañar. Señores, vamos a hacer una cosa. Vamos todos a apoyar a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a que sean libres, déjenlos que caminen. Claro, adviértanles sobre los peligros que traen tal o cual camino. Este fue un tema bastante interesante, a mí me gustó. Ahí, damas y caballeros, a mi nieta la más pequeña de las bailarinas que tenemos en casa. Aria, miren qué belleza. Dios me la bendiga. Gracias, señores. Ella también está en el ballet. Muchas gracias. Nos vemos, señores, de padre a hijo. Hasta la próxima semana. Si Dios lo permite.